Señor, desde tu santo cielo, desde el eterno. Y tus palabras, que son poderosísimas y estruendosas, entran a nuestros oídos como un suave silbido de un viento solano. Hoy, Señor, habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha. Esto es lo que Dios el Señor habla a su iglesia en esta mañana, a la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclava, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Tenemos que hacer un recuento cada 8 días para ponernos en contexto. La semana pasada vimos algo importante, y es que estamos haciendo una introducción, y es una introducción ampliada, una introducción muy amplia. Les dije van a ser por lo menos 10 enseñanzas, yo creo que podrían ser un poquito más, acerca de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque como es un tema que hoy en día ha sido tan mal tratado o tan ligeramente tratado, como iglesia bíblica, como iglesia reformada, debemos estudiarla con una perspectiva apropiada para poder entenderla y para no irnos a los extremos. Hoy en día hay muchas iglesias que están en los dos extremos, en los dos polos acerca de la ley de Dios. Por una parte están aquellos superliberales o liberales, para quienes la ley de Dios no vale nada. Para ellos la ley ni siquiera es de Dios. Estos fueron unos reglamentos que dio Moisés, porque según ellos los recibió de los papiros antiguos, de los libros antiguos de los babilónicos, ¿cierto? De los medos, de los persas. Bueno, para ellos esa ley no es de Dios. Son buenas intenciones de un hombre, pero eso pasó hace mucho tiempo. Ya eso no es aplicable hoy en día. Pero hay otros que se van al extremo, al otro extremo. Y son aquellos que son rigurosísimos en la ley, en un extremismo sobre la ley, a tal punto que niegan a Jesucristo el Señor, porque se enfatizan en la ley.
podemos oír de los sabatistas, aquellas personas, la gran mayoría de ellos no son hermanos nuestros, aquellos sabatistas que su énfasis está en guardar el día sábado calendario, no el Shabbat, que es otra cosa, el Shabbat de Dios, el descanso, el reposo de Dios, sino el sábado calendario. Para ellos el sábado tiene que ser cumplido. Si no se cumple el sábado, estás equivocado, estás pecando, estás destituido de la gloria de Dios y muchas cosas así. Extremos. Entonces esto nos enseña que la santa ley moral de Dios ha sido incomprendida de los hombres por muchos tiempos. Los mismos hebreos, por ejemplo, en cuanto al tercer mandamiento, ellos nunca más volvieron a pronunciar el nombre personal de Dios, como Él se manifestó a Moisés allí en Éxodo capítulo 3. Yahweh es mi nombre y por ese nombre me nombrarás. No, ellos dijeron no, porque el tercer mandamiento dice: no nombrarás mi santo nombre vanamente. ¿Y qué tal que yo vaya nombrando el nombre del Señor vanamente? Entonces mejor no usamos más ese nombre. Lo llamamos el Elohim o el Eterno, como otros nombres, pero no le vamos a llamar por el nombre que Él nos reveló. Es como decir hoy en día, nosotros no vamos a llamar al Señor Jesucristo Señor Jesús o Señor Jesucristo. Ya hay algunos movimientos judaizantes que no llaman al Señor Jesús Jesús, sino Yeshua HaMashiach, ¿no? Para ellos es como volver a las raíces hebreas. Y eso se me hace extraño, porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, Él llevó a los judíos a hablar lenguas de otras naciones, para que el Evangelio fuera predicado en todos los idiomas. Pero ahora los judaizantes quieren retornar a la iglesia a que solamente se hable el hebreo. Y ya no es el Señor Jesús, sino es el Yeshua, ya no es el pastor, sino el rabí, y cosas así. Entonces mira hasta dónde van esos extremismos de la ley, esos legalismos. Y la palabra de Dios es clara y dice que si alguien quiere tener la salvación, o que si alguien se centra en la ley, debe cumplirla toda, porque solamente una partecita de la ley viola toda la ley, porque la ley es una preciosa cadena de oro, una preciosa cadena que está entrelazada. El uno depende del otro y el otro depende del uno. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo una introducción amplia a este tema de la ley de Dios. ¿Qué vimos? Inicialmente vimos una introducción generalizada de la ley moral de Dios, una introducción general. Luego, en la semana anterior, estuvimos introduciéndonos en el tema de Dios es el legislador. Dios como legislador, o Dios promulga su ley. Y comenzamos con un fundamento bien importante, y es que el mundo moderno cada vez está más alejado de la justicia, de la verdad, y está confundiendo la moralidad. Hoy en día el mundo tiene una moralidad ambigua, ni para aquí ni para allá, una moralidad que depende que es relativa, que depende de las circunstancias, que depende de la cultura, que depende de los tiempos. Pero vimos que el único que puede dar un concepto perfecto de la moralidad es Dios, quien nos creó. Entonces miramos que Dios es el dador de la ley, porque Él tiene la moralidad para dar una ley que abarque a todos los hombres. La ley moral de Dios
fue dada solamente a los judíos y por extensión a la iglesia. ¿Saben una cosa? En el juicio eterno, Dios va a juzgar a las gentes por la ley, por sus leyes y decretos y mandamientos, porque esta cobija a todos los hombres. Y Dios nos mandó a todos nosotros con el chip, como llamamos, el chip incorporado. Lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 1. Todos los hombres conocemos la ley. Todos. La ley fue puesta en todos nosotros. Por eso es que vemos a todo el mundo pidiendo justicia, ¿no? Porque ellos saben de la ley. Ellos tienen su concepto acerca de la ley. Aquellos mismos que dicen que no se puede matar a un delincuente por medio de la pena de muerte en una nación, son los mismos que dicen que sí se puede matar a los bebés en el vientre de la mamá. O sea, si él no matarás, es no matarás, definitivo. ¿Cierto? Pero entonces ellos tienen un concepto muy equivocado. Y vimos que respecto de Dios como el dador de la ley, Él puede dar la ley porque es soberano. Siendo Dios, Él es soberano. Y vimos dos pilares que vamos a entrar a estudiar. En primer lugar, dos pilares de la soberanía de Dios. Dios es Dios y creador. El primer pilar es que Dios es Dios y es creador. Por eso Él tiene todo derecho de establecer las normas, de establecer las leyes. Pero en segundo lugar, vimos que Dios es aceidad. ¿Qué es aceidad? Alguien que se ponga en pie y defina qué es aceidad, y ojalá con su respectivo texto bíblico. Sí, mirar en el cuaderno, a ver. Aceidad. Hermano José, por favor. Dios en sí mismo es la autonomía que tiene en sí mismo para no depender y exponerse a toda su creación como Dios soberano y eterno. Amén. Dios depende de sí mismo y no depende de nadie más. Dios es autoexistente. Y el versículo que vimos, Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 14. ¿Cierto? Yo soy el que soy. Dios es autoexistente. No necesita de nadie para vivir, para existir. Al contrario, todo lo que existe depende de Él. De tal manera que por esa autoexistencia de Dios, Él está en el derecho y en la autoridad de poner las leyes. Dios tiene autoridad. Siendo creador de todo, reina sobre todo. Y esto de la soberanía de Dios es una doctrina fundamental en la iglesia. Pero es una doctrina que cada vez tiene mayor menosprecio, que cada vez se rechaza más. Hoy en día no hay un concepto correcto, un concepto bíblico de la soberanía de Dios. Para la iglesia moderna, Dios no es soberano. ¿No han escuchado ustedes que hombres le ordenan al Espíritu de Dios que haga cosas? Espíritu de Dios, haz tal cosa, dicen algunos blasfemos. Bueno, al fin y al cabo, ¿quién es el que manda? ¿Dios o yo? Dios. El soberano es Dios. Es que ordeno que Marlene se hace nada ella mismo. Un momentico. ¿Quién es Dios aquí? ¿El pastor o Dios? Dios el Señor. Si el Señor quiere traer una absoluta sanidad sobre Marlene, la va a traer. Amén. Y si no la trae es porque Él tiene un plan. Amén. No porque no quiere. Amén. Sino porque Él tiene un plan. Y es eterno. Y una santificación que está por encima de nuestra carne. Entonces, ¿quién es Dios? Pero hoy en día en la iglesia Dios no es soberano. Si yo quiero voy a la iglesia, y si no quiero no voy a la iglesia. No me importa, Dios no es soberano. Dios no es soberano, yo le pongo a mi negocio como yo quiera y le quiero poner el nombre de Dios. Por eso nosotros vemos la farmacia Jehová Jireh, la panadería Jehová Shalom, la carnicería Jehová Nisi. ¿Qué tiene
que ver eso con un negocio? El nombre de Dios es nombre santísimo. No se debe tomar a la ligera. Algunos hermanos el sábado por la noche se ponen a ver el programita ese de televisión, Sábados Felices, en donde hay una permanente burla del Señor Jesucristo, de su santo nombre, de su obra en la cruz y de su iglesia. Se burlan de la iglesia, claro, es cierto, mucha iglesia, la iglesia tiene muchos defectos y muchas iglesias han sido causa del vituperio del nombre de Cristo, pero no hay razón para que se burlen de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la hermosa que ama el Señor. ¿Es correcto? Amén. Muchos hablan en nombre de Jesús para blasfemar. Cuando hablamos de el nombre de Dios, no estamos hablando solamente de aquel nombre Yahweh o Jehová o Shalom o el Shaddai, los nombres dados en el Antiguo Testamento. También está el santo nombre del Espíritu Santo, el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que meditemos cada vez que vamos a hablar del nombre de Jesús. Y algunos cristianos todavía no saben decir pachuchito. ¿Qué es eso? El nombre de Jesús es el nombre de Dios, santo, intocable. Y aquellos que están ordenándole al Espíritu Santo, cuando dicen, Espíritu Santo, ven y toca y haz. ¡Wow! Están blasfemando el santo nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo. Y cuando decimos, no, el Espíritu Santo me es testigo, tú estás mintiendo, estás blasfemando el nombre del santo Dios. Ah, pero eso no importa. En la iglesia eso no se enseña. A la iglesia eso hoy en día no le importa. Entonces, ¿Dios es soberano o no es soberano? Sí, es soberano. Entonces, ¿por qué no someternos a su soberanía? Para muchos creyentes, Dios no es soberano porque según ellos, Él creó el universo y lo dejó a su libre albedrío. Lo dejó para que el hombre exista y se desarrolle sin la necesidad de la intervención de Dios. Eso es lo que conocemos como el deísmo. Dios como un relojero hizo un reloj y lo dejó allá, de la hora y punto. Y yo me voy y dejo el reloj ahí funcionando hasta que se le acabe la cuerda. Esto ha calado mucho en la iglesia moderna. Esto es un concepto de las religiones orientales, hinduismo, budismo, todas esas cosas. Dicen que el hombre es libre. No, el hombre no es libre. El hombre está sujeto a una autoridad. Si es la de Dios, está sujeto a la autoridad de Dios. Pero si es la del pecado, está sujeto al pecado. Ellos dicen que Dios no tiene por qué intervenir en sus asuntos. Y en casos más extremos llegan a decir que Dios es un siervo del hombre. Dios no es soberano. Es el hombre quien lo es, dicen. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que Dios creó el universo para su servicio y para su gloria. La Biblia nos revela a un Dios que es trascendente, porque Él está allá en lo alto de lo alto, sobre todo el universo, gobernándolo todo, con justicia, santidad y conocimiento y verdad y todo el carácter de Dios. Pero también es un Dios inmanente que está aquí entre nosotros. Amén. Está en medio de nosotros. Pero más aún está dentro de ti, está en tu corazón. Amén. El Dios que es Señor del universo habita en un tabernáculo, en un templo no hecho de manos de hombres, sino en un templo creado por Él. Tú. Aleluya. Él está ahí. O sea, Dios es trascendente, pero también es inmanente. Está aquí. Y se está moviendo poderosamente. Amén. Entonces no es un relojero que hizo una máquina y la dejó ahí a ver qué hace esa máquina.
La Biblia nos revela que Dios creó todo con un propósito definido. Todo tiene un propósito definido. Y Él hace que ese propósito se cumpla rigiendo, reinando su creación mediante la ley. Él pone unas leyes para que el pueblo se rija y finalmente se cumpla el propósito de Dios. La Biblia nos revela un Dios soberano. Y voy a delegar algunos versículos. Le voy a pedir el favor a mi hermano Mauricio. Salmos 115, versículo 1 al 3. A mi hermano, Señor. José. Bien. Bueno, José Planas. Isaías 14, 24 al 27. Nuevamente, Mauricio, Salmo 115, 1 al 3. José, Isaías 14, 24 al 23, al 27. El hermano Piero, Isaías 43, 10 al 13. Isaías 46, capítulo 46, versículo 9 y 10, Mateíto. Daniel 4:34, Alessandro. Hermana Ángela. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Y hermana Catherine, Apocalipsis 4:11. Le ruego el favor a mi hermano Mauricio que comencemos por Salmos 115, 1 al 3. Estos textos nos verifican, nos constatan la soberanía de Dios. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parece. Aquí está la soberanía de Dios. ¿En dónde está Dios? ¿Y qué puede hacer Él? Lo que Él quiera. Ahora, yo lo enseñaba la vez pasada. Dios no es un Dios medalaganario. Dios tiene un plan y tiene un carácter. Y Él se ciñe a su carácter y a su voluntad. No se sale de ahí. Isaías 14. Dice la palabra del Señor: el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado se cumplirá, tal como lo he decidido se realizará. Destrozaré a Asiria y mi tierra, la pisotearé sobre mis montes, mi pueblo dejará de llevar su yugo, ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerle? Amén. Si lo ha determinado Dios, ¿Quién lo debe? ¿quién se puede oponer? ¿Reyes? ¿Ángeles? ¿Principados? No, Él lo determinó y así se cumplirá. Esa es la soberanía de Dios. Si Él determinó que en 2 minutos haya un terremoto aquí y todos nos vayamos, Él lo determinó. Y así será. Ay, ¿y por qué los cristianos? ¿Y por qué a nosotros? ¿Y por qué a mí? Él lo determinó. Punto. Bástenos esa gracia. Él lo determinó. Ay, Señor, pero me quedé sin empleo. Él lo determinó. Ay, Señor, pero la novia me dejó, ya no se quiere casar conmigo. Él lo determinó. Amén. El siguiente, 43, 10, 13. Y dice el Señor: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan, crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí.
Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago. Nadie puede desbaratarlo. Dios es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque es Hacer Dios. todo lo que Porque es Dios. ¿Qué significa esa soberanía? ¿Qué es esa soberanía? Él hace todo lo que él quería hacer. Él hace porque todo es lo que Dios. se ha determinado a hacer, punto. Nosotros no podemos andar con una costalada de pollitos piando, pie, llorando ahí. No, Señor. Sabemos que Dios es soberano, nos sometemos a tu soberanía, Señor, y obramos conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Siguiente, 46, 9 y 10. El que sigue es Mateito. ¿Cuál tienes tú? ¿Daniel 4:34? No. 46, 9 y 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Amén. Daniel 4:34. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. ¿Quién dijo eso? Dios, el No. Señor. Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia. ¿Y qué significaba ser rey de Babilonia en esa época? Era el rey del mundo. Era prácticamente el rey del mundo. Sus ejércitos se habían extendido mucho. Era una nación supremamente poderosa. Y Nabucodonosor fue sometido 7 años por el Señor. Allí, postrado. Cuando él fue levantado de nuevo por Dios, él fue postrado por su orgullo. Cuando él fue a los 7 años levantado nuevamente por Dios, pronunció estas palabras. Porque pudo reconocer que Dios es Dios y hacer lo que él quiera. ¿Se quejó? No. Ahí dice que alabó a Dios y lo glorificó. ¿Por qué nosotros andamos quejándonos? Por la soberanía de Dios en nuestras vidas, en vez de glorificarle. Es que el Señor nos ha llamado a glorificarle, no a quejarnos. Romanos 11, 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Oh, gloriosas riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién puede conocer sus juicios o sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor y quién ha sido su consejero? Cuando el Señor se ha bajado de los cielos y le ha dicho, óigame Héctor, ¿usted qué opina acerca de aquello? Nunca. Gloria, ¿usted qué cree que yo deba hacer en este caso? Bueno, porque nosotros queremos darle consejos a Dios. Él es soberano. Más bien busquemos el santo y sabio consejo del Señor y sometámonos a Él. ¿Lo podemos entender, hermanos? Dios es soberano. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque el Señor creó todas las cosas, es soberano. Todo fue creado por Él. Entonces todo tiene que someterse a Él. Amén. ¿El diablo tiene que someterse a Dios? Sí. ¿El diablo está sometido a Dios en este momento? Sí. ¿Los demonios están sometidos a Dios? Sí. Entonces tú, ¿por qué no te sometes a Dios? Hasta el diablo, que es un ángel caído, está sometido a Dios. El diablo no hace nada a motu propio. El diablo todo lo que hace, lo hace bajo la anuencia de Dios. Es Dios quien se lo permite y es Dios quien le pone freno. Hasta aquí llegaste, diablo, más no. Por eso el arcángel Miguel, siendo arcángel, no pronunció contra él juicio de maldición cuando se disputaban por el cuerpo de Moisés, sino que clamó al Señor, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, ¿qué hacen hoy los cristianos reprendiendo al diablo y a los demonios? ¿Ah? Con supuestas autoridades que no sabemos de dónde vienen, porque el Señor dice que Él es la autoridad suprema. Ahora vamos a concluir con una definición sintetizada de la soberanía de Dios, y esta la encontramos en Hechos capítulo 17 versículo 24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si él necesitara de algo. Por el contrario, es él a quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Amén. Por eso él es soberano. Entonces vamos al segundo punto de nuestra meditación. Si Dios es soberano, como consecuencia él legisla sobre su criatura. Por ser Dios el soberano, consecuentemente él tiene y puede legislar sobre su criatura. Dios creó al hombre y es Dios quien traza el camino que el hombre debe andar. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 30, el Señor dice claramente, Génesis 1, 27 al 30, y Dios creó al ser humano a su imagen, vamos desde el 26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Aquí dice la creación de Dios. Dios crea al hombre y le marca un camino que él debe andar. Y dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, y aquí les marca el camino. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Él determinó qué era lo que tenía que hacer el hombre. Y no solamente lo determinó, sino que fue una gran bendición. Pero luego dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá como alimento. Les determinó el camino hasta en que habían de comer. Y luego dice, y doy hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. Y así sucedió. Dios marcó el camino hasta de las bestias, de los animales, de las serpientes. Todo está determinado por el Creador. ¿Es correcto? Amén. Ahora, el hombre necesita de la dirección de Dios. El hombre necesita de la dirección de Dios. Siempre que nosotros tenemos
que tomar una decisión como cristianos, ¿qué hacemos? Buscamos la dirección de Dios. En oración clamamos: Señor, dirígeme a donde debo ir, a donde deba andar. Dirígeme, Señor. Dirígeme, Señor. ¿Qué debo hacer? Siempre necesitamos la dirección de Dios. No hay un solo hombre que haya sido creado para no tener la dirección de Dios. El problema fue que el hombre cambió de consultor y no consultó a Dios. Ese fue el problema. El hombre necesita de la dirección de Dios. ¿Y cómo dirige Dios al hombre? Por su camino, por medio de su santa ley. El Salmo 119 dice varias veces: encamíname, Señor, por tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu ley. Muéstrame tu ley y seguiré tus caminos. El hombre necesita ser dirigido por Dios y Dios los dirige por su santa ley. Cuando tú necesites de dirección de Dios, lo primero que tienes que hacer es ir a su santa ley. La santa palabra del Señor, pero específicamente los 10 mandamientos. Allí necesitas la dirección de Dios. Y cuando tú has pasado la lista de los 10 mandamientos y todos los 10 mandamientos está chuleadito, aprobado, 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 entonces tú tienes la dirección correcta y puedes tomar ese camino. Y cuando es una adiáfora, debes ir a la ley de Dios, pero también debes ser guiado por su providencia. Amén. El hombre moralmente afectado por el pecado cuestiona a Dios por su ley. ¿Sí? Desde el mismo Génesis, a Eva lo primero que hizo fue cuestionar la ley de Dios. El Señor le había dado una ley: no coman del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si ustedes comen de ese árbol van a morir. Y la serpiente le dijo: no es cierto, no van a morir, muchacha. No le presta atención a esas palabras. Y la muchacha cuestionó la ley de Dios. Dijo: ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o la serpiente? ¿Ah? La serpiente era brillante, atractiva. ¿Y ahora quién tiene la razón? No, probemos. Probemos. A ver si es la serpiente la que tiene la razón. Y ahí estamos. La mujer y el hombre, Adán y Eva, en un principio cuestionaron la ley de Dios. Y por haber cuestionado la ley de Dios, cayeron en pecado. El hombre argumenta que la ley de Dios es un impedimento para que seamos felices. El hombre argumenta que Dios es caprichoso. ¿Por qué tiene que poner ese montón de leyes? El hombre argumenta que Dios es un dominante, un tirano, opresor, y que nos pone límites, que nosotros debíamos andar por el mundo haciendo lo que queramos, sin límites, sin ley. Dios es malo porque coarta la libertad humana. Eso es lo que dicen ahora los hombres. Y vemos esas marchas pro gay, marchas pro aborto, y dicen: ¡libertad! Dios es Dios opresor. ¿Cuál ley de no matarás? ¿Cuál ley de hombre y mujer? No. ¿Cuál ley del matrimonio? No. No queremos. Dios coarta la libertad del hombre. ¿Pero qué es esto? Esto es consecuencia del pecado. Es por la extrema pecaminosidad del hombre que el hombre cuestiona la ley de Dios. La Biblia nos dice que Dios es bueno. Salmo capítulo 107, versículo 1 y 147, versículo 1 y Tito 3:4 nos dicen que Dios es bueno. No, y toda la Biblia nos habla del Dios bueno. Estoy hablando de unos textos específicos en los cuales no vamos a leer para adelantar. Espero que lleguen a casa y lo lean. Si Dios es bueno en su carácter, pues Dios es bueno también en su voluntad.
Y si Dios es bueno en su carácter y en su voluntad, por tanto todos sus actos son buenos. La promulgación de la ley es buena. Romanos capítulo 7, versículo 12. A esa sí vamos a ir, porque es bien importante. Es del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 12. El apóstol Pablo dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Amén. La ley es buena porque viene de Dios. 7:12. Perdón, estaba leyendo 7:7. Vamos a 7:12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué el mandamiento es santo, justo y bueno? Porque Dios es santo, justo y bueno. La ley es bondad de Dios, manifestada al hombre, porque la ley procura el bienestar del hombre. ¿Quieres tu bienestar? Sujétate a la ley. ¿Quieres tú vivir mal? No obedezcas la ley, no aprecies la ley, apártate de la ley. La ley de Dios es tan buena, hermanos, que si nosotros los hombres la obedeciéramos, la vida terrenal sería el cielo mismo. Viviríamos en el cielo. ¿Sabes por qué tú no vives en el cielo? Porque violas la ley de Dios. Porque no te interesa la ley de Dios. Porque no aprecias la ley de Dios. Pero empieza a apreciar la ley de Dios, a amar la ley de Dios, a considerar la ley de Dios como buena, santa y justa. Y verás que tu vida se va acercando cada día más al paraíso. Amén. Pero debo decirte algo. En tu incapacidad humana, nunca vas a cumplir perfectamente la ley. Por eso es menester la presencia de Cristo en tu vida. Amén. En tercer lugar, vamos a ver que si Dios es soberano, primer punto, Dios es soberano. Segundo punto, Él legisla sobre la criatura. Entonces, esto implica el sometimiento a la autoridad de Dios. Si Dios es soberano y Dios puso una ley para sus criaturas, esa ley la puso no para que nos la pasáramos por la faja, sino para cumplirla. La ley es imperativa, no es opcional. La ley fue dada para que el hombre la cumpliera sí o no, todos los hombres. Dado que la ley traza la diferencia entre el bien y el mal, el transgredir la ley implica una acción de mal hacia Dios o hacia otros hombres y hacia otros hombres. Por tanto, para no perjudicar a otro, Dios obliga su cumplimiento. Y la violación a la ley implica juicio. Si hay obligación a la ley, definitivamente habrá juicio por la transgresión de la ley. ¿Y cuál es el propósito de Dios en esto? En que todo hombre tema a la ley de Dios. Y es lo que estamos viviendo en una sociedad moderna, en donde el hombre transgrede sin problemas la ley de Dios. Porque no tiene temor a Dios, ni la ley humana se compadece con la justicia divina, de tal manera que hace de la ley algo permisivo. Toda violación de la ley es agresión a Dios, y esta merece ser juzgada y debe ser condenada. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar ante este estudio de Dios como legislador? Hermanos queridos, en primer lugar, debemos agradecer a Dios por habernos dado una ley. Hermanos, cada vez que vamos a Éxodo capítulo 20, a Deuteronomio capítulo 5,
o al Nuevo Testamento, en donde vemos la santa ley de Dios, debemos dar gracias a Dios, porque Él no nos dejó en un vacío, no nos dejó en un limbo. Él no nos abandonó moralmente, Él nos dio unas normas éticas y morales. Él no nos dejó por ahí sin guía ni dirección. Él nos dio su ley por su amor y su cuidado. La ley es un acto de amor de Dios para con nosotros. Agradece a Dios por la ley. Empieza a agradecer. Gracias, Señor, porque nos diste tus leyes y tus mandamientos y ellos son buenos para mí. Ahora, Señor, asísteme para cumplirlos. En segundo lugar, en la segunda aplicación, debemos reconocer la terrible condición humana en estado de pecado. La miseria que el hombre vive estando fuera de la ley. Cada vez que tú quieras estar fuera de la ley, cada vez que tú quieras caer en el pecado, transgredir la ley, mira el estado de miseria al cual caerás. ¿Recuerdas cuando Dios estaba en el paraíso y fue a donde Adán y el Señor le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? Qué pregunta tan retórica. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. ¿Es que no sabía dónde estaba Adán? No, la pregunta no era para Dios. La respuesta no era para Dios, la respuesta era para Adán mismo. Adán, ¿ya te diste cuenta a dónde caíste? ¿A dónde estás, Adán? Yo te dejé en una alta posición. Ahora, ¿dónde estás? ¿Ya te diste cuenta al lugar donde caíste, cristiano? ¿Ya te diste cuenta al lugar donde has caído por no considerar en alta estima la ley de Dios? Nosotros creemos que pasarnos por la faja la ley de Dios es de larín larán. No, hermanos. El pasarnos por la faja la ley de Dios trae terribles consecuencias. Nos lleva a un estado de miseria y de precariedad. Es el estado de miseria y precariedad en el que vive el mundo. El Señor dice: no os embriaguéis en vino, lo cual trae disolución. ¿Eso es solamente para los cristianos? No, es para todo el mundo. Todo el que se embriaga en vino cae en disolución, cae en terribles cosas. Pero al mundo eso no le importa. Pero ¿cuál es la condición del que amanece después de haberse embriagado, haberse emborrachado como una marrana? Al despertarse, ¿cuál es su condición? La más miserable. Hay una obra literaria muy del siglo pasado que se llama Guayabo Negro, de Alberto Palma, creo que es. Léanla. Es la historia de un hombre que se fue a tomar con su hermano, sus amigos, y llegó a tal grado de embriaguez que en medio de la embriaguez sacó un cuchillo y mató a su hermano, el que más amaba. Y al otro día amaneció en la cárcel, con sus manos untadas de sangre. Había matado a su hermano. Había caído en el precario estado del pecado. Bueno, eso es lo que vive el mundo. Pero saben una cosa, también lo vivimos los cristianos. También lo vivimos los cristianos si violamos la ley de Dios. No adulterarás. No adulteres, hermano. Porque si tú adulteras vas a caer en el precario estado en que han caído los mundanos. Y tú no eres mundano, tú eres santo. Debes reconocer que cuando tú violas la ley de Dios, caes a la más terrible de las condiciones de pecado y de precariedad y de miseria. Y la tercera aplicación es que, dado que hemos pecado y somos incapaces de cumplir la ley moral de Dios, por lo tanto somos merecedores del castigo eterno, porque hemos agredido a Dios. Eso es importante, hermanos. Cada vez que violamos la ley de Dios, ¿a quién agredimos? A Dios.
Lo grave de violar la ley de Dios no es lo que hacemos, sino contra quién lo hacemos. Entonces debemos reconocer que necesitamos de un Salvador que pague la pena por nosotros, porque Dios demanda que la violación de la ley se pague con una pena. Dios llevó nuestra miseria a su corazón y se complació en darnos en Jesucristo su Salvador, quien no solo nos libra de la pena por el pecado, sino que nos habilita para ser cumplidores de la ley. Cristo no solamente nos libera de la pena del pecado, de la condenación del pecado, sino que también nos habilita para ser cumplidores de la ley. Amén. Oremos. Amado Señor, nuestro buen Redentor, cuán bueno es conocer estos fundamentos de la ley de Dios. Antes de adentrarnos a estudiar uno por uno los 10 mandamientos que rigen a tu santa iglesia, a tu santo pueblo, debemos conocer los fundamentos por los cuales Dios nos dio esa ley. Y el primer fundamento que hemos visto es la soberanía de Dios. Y luego iremos uno tras otro contemplando los atributos de Dios, el carácter de Dios, las perfecciones de Dios, para mirar cómo la santa ley de Dios es amor, es justicia, es cuidado, es protección de Dios para nosotros. Y luego sí veremos qué significa cada uno de esos mandamientos. Y veremos por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, tuvo que ir a la cruz para pagar por el precio de nuestra transgresión de la ley. No había otro que pudiera ir a la cruz por nosotros, sino el Santo, el Hijo de Dios. Ayúdanos a contemplar, Señor, que tú eres soberano, que tú obras en nosotros conforme a tu perfecta voluntad, que nosotros no somos libres de hacer lo que queramos, sino que estamos bajo la soberanía de Dios. Ayúdanos a contemplar que si nosotros violamos la ley, aún siendo cristianos, caemos en la horrible precariedad y miseria de los hombres del mundo, de la cual fuimos rescatados por Cristo. Pero que como cristianos tenemos un privilegio, y es el arrepentimiento. Asístenos, Señor, para acudir en fe, con arrepentimiento a ti, para retornar a ese lugar de gloria, de majestad, en donde contemplamos tu soberanía, nos sometemos a tu soberanía y disfrutamos de tu soberanía. Pero ayúdanos a contemplar a Cristo, quien nos redimió de nuestra transgresión de la ley. Y ayúdanos a mirarlo como aquel que cumplió perfectamente la ley, como hombre, para que aquel que va con él, que está con Cristo, sea juzgado como cumplidor de la ley. Gracias te damos, porque nosotros no quedamos impunes, sino que Cristo paga el precio por nuestra transgresión de la ley. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy has hablado a tu iglesia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hay preguntas.